En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice la palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Padre envía a su Hijo para salvar al mundo. Pero la palabra también dice que no lo envió para que el mundo fuese condenado. ¿Y por qué la palabra puede decir eso? Porque la palabra nos habla de que el Padre no envía a su Hijo para que traiga condenación, sino para que traiga salvación. Simple y llanamente porque el mundo ya estaba condenado. Él, él no venía a hacer lo que ya estaba hecho. A raíz de la manera como el mundo venía viviendo, de la manera como el mundo estaba concibiéndose, sumergiéndose cada vez en el pecado y en la condenación. Entonces el Señor no podía venir a condenarlo, sino Él tenía una destinación específica o una misión específica, y era traer salvación. El pecado nos condena, el pecado trae muerte y nosotros no hemos entendido eso. A veces me parece que la sociedad moderna ha querido hacer de Dios eh, solamente un Dios milagrero y ya como Dios amó tanto al mundo que ha entregado a su Hijo, pues todos nosotros podemos hacer ya lo que querramos porque su Hijo ya pagó por todos nosotros. Pero eso no es lo que realmente está diciendo la palabra. Lo que la palabra está diciendo es, el mundo ya está condenado a causa del pecado. Y el Señor envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, como dice el versículo anterior. Cuando hablamos de todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, crea no solamente en el nombre de Él, que es un nombre que está sobre todo nombre, sino en lo que Él hizo y en el resultado de las cosas que Él hizo. Él vino a demostrar con sus actos durante toda su vida que era posible vivir en santidad, que era posible vivir en absoluta dependencia del Padre, con una vida de oración, con una vida de comunión perfecta con el Padre. Pero lo otro que Él muestra es que todo lo que estaba viviendo la humanidad, había necesidad de que fuera reformado, cambiado, transformado. Y por eso el tener a Cristo entre nosotros fue la mejor muestra de un mundo que necesitaba un Salvador, que necesitara quien lo cambiara. Pero no me voy a detener en la obra, en la cruz, que ya he venido hablando de ella bastante tiempo. Me gustaría hoy concentrar el estudio de este corto devocional es en la mala interpretación que ha habido con respecto a que como Cristo vino a salvar y no a condenar, entonces todo lo podemos seguir haciendo, y no es así. Nosotros tenemos que nacer de nuevo, como Él lo dijo versículos antes en su reunión, en su encuentro que tuvo con Nicodemo.
Y si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos, no somos aptos para heredar el reino de los cielos. O sea que tenemos que volver a nacer y no vamos a decir como Nicodemo, tenemos que volver al vientre de nuestra madre otra vez después de ser viejos. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor reprendió a Nicodemo, pero en esencia nos reprende a nosotros también a cada momento cuando creemos que podemos seguir haciendo lo que querramos y así la vida sigue igual. No, no. El que recibe a Cristo tiene que ser transformado. El que recibe a Cristo tiene que ser cambiado y nosotros tenemos que entender que debemos ser cambiados para que la vida nuestra realmente muestre que hemos nacido de nuevo. Hay que alejarse del pecado, hay que aprender a vivir en la santidad de ser apartados para Cristo y ser apartados para su obra. Él nos envió a todos nosotros, a todos, más allá del grande, el pequeño, el mediano, a todos nosotros a ser testigos. Pero cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, recibimos a Cristo, nos envía el Espíritu Santo, hace que el Espíritu Santo nos muestre los errores que estamos cometiendo, los pecados que estamos cometiendo, que hay que cambiar, que hay que transformar. Y Él mismo se encarga de quitar eso del medio nuestro. Nosotros tenemos que aceptar la obra del Señor en nuestras vidas y por las buenas o por las malas, Él nos va a quitar las cosas que no sirven para nuestro crecimiento espiritual. Así que lo que tenemos que entender es que si hemos nacido de nuevo, es que no podemos seguir viviendo la vida mundana y pecadora que teníamos antes. Como Él le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que nacer del Espíritu. Y hoy mi invitación, mi hermano, mi hermana, es, tienes que nacer del Espíritu. Pídele al Señor que te guíe en ese nuevo nacimiento, para que podamos entender la obra de Cristo y para que podamos vivir como verdaderos cristianos que somos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la obra tuya, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas y tú nos ayudas a vivir como verdaderos cristianos. Tú viniste, amado Cristo, fue a salvarnos y a salvarnos del pecado y de la muerte eterna a la que estábamos sometidos. Ayúdanos a vivir como esos verdaderos cristianos y a estar llenos de tu precioso Espíritu Santo siempre y en todo momento. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y te decimos gracias, Señor, por hacer de nosotros esos seres que tú quieres que seamos, espirituales. Y ahí es donde queremos vivir, en el Espíritu por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.